cuando un parlamentario habla, están cuchicheando y diciendo así es. Así no es, estimada Susel Paredes. Que hacen las grandes conocedoras del sector cultura. No, yo le recomendaría que regrese en realidad al rubro de la actuación, porque no está para el Congreso. Y de repente quizás al rubro de la actuación de cómica ambulante. Sé que la señora Susel está desesperada por tratar de defender lo indefendible. Pero acá estamos, señora, en un fuero político. Y lo que estamos viendo es una infracción a la Constitución. Señora Susel, calle, por favor. Sin jueces, sin fiscales, con cientos de policías, bombas lacrimógenas, un helicóptero. Solo faltaba Rambo. Amigos de la comunidad del Búho, estamos ahora en una entrevista especial con la congresista Susel Paredes. Bienvenida, Susel, a este foro nuevo que estamos abriendo en el Búho, una comunidad que seguramente va a apreciar esta conversación. Muchas gracias, Mabel, por la invitación, y aquí me tienes a disposición para responder todas las preguntas o reflexionar juntos sobre los momentos difíciles que pasa la patria. Vamos a terminar esta noche con broche de oro. La chica se espera, una canción que te donas de alegría y las penas no se olvidan. Van saliendo las maricas a bailar. Mírenle lindas están, la chica se espera, una canción que te donas de alegría y las penas no se olvidan. Chicas, vas a bailar. Mi acercamiento a la política viene cuando yo ingreso a San Marcos. Yo era una niña de 17 años que estudié en el Colegio Mater Purísima, un colegio de clase media de Miraflores, y ingresé a San Marcos, que era súper difícil, porque además los colegios de mujeres de clase media aquí en los años 80 te educaban para casarte, no para ir a la universidad. Entonces tuve que estudiar un montón. Mi mamá es sanmarquina, mi abuelita era sanmarquina, entonces la idea era que yo estudie en San Marcos. Cuando entré a San Marcos dije, ¿qué país es este? O sea, ¿por qué mi amigo tiene que viajar 2 horas y media para venir a la universidad? ¿Por qué mi amigo hace una cola de 1 hora y media para tomar el desayuno o para almorzar en el comedor? Si a mí me daban mi plata para almorzar en la cafetería. Y descubrí que el Perú era desigual. Y me pareció injusto y me pareció incorrecto. Y entonces yo dije, yo no estoy conforme con este Perú. Y eso le ha pasado a muchas personas, que cuando entran a San Marcos dices, es que así no se puede llevar adelante un país. Por eso yo soy una comprometida y una convencida que la única manera de progresar de un país es dándole toda la fuerza a la educación pública, porque lo único que iguala es la educación. Yo tengo amigos que tenían un par de zapatos 3 años hasta que tenía hueco su zapato, y ahora son fiscales superiores, o tienen un estudio de abogado en donde les va súper bien, o amigos que con emoción me contaron que se habían comprado por primera vez un blue jean. Entonces, o amigos que si no hubiera existido el comedor universitario de San Marcos, no hubieran acabado la carrera. Ahí es donde yo digo, no me puedo quedar inmóvil. Y entonces avancé, primero estudiando en el teatro de la Universidad Católica, donde era otra época de teatro, ¿no? Donde estudiábamos a Brecht, a los griegos, era un teatro rebelde, contestatario. Entonces afirmé más mi posición de reivindicación de derechos y de lucha contra las injusticias y a favor de quienes necesitamos un país donde las desigualdades se acaben, porque eso lo vi yo en San Marcos a los 17 años y sigue igual el Perú. ¿O peor? Peor. Aquí han dicho que las películas peruanas no ganan nada. ¿Saben? A veces es el fútbol el que no gana nada, pero el cine sí
calificaciones al Oscar, al Festival de Berlín, al Festival de Cannes, al Festival de San Sebastián, que digo porque son los más conocidos. Pero hemos ganado muchísimos festivales y tenemos películas que han roto récords en asistencia a las salas. Una de ellas he tenido yo el honor de trabajar, que es Asumare 4. Porque yo hago cine, ¿cuál es el problema? Es un cine popular y no hay ningún problema y lo defiendo y me siento muy orgullosa de ser actriz. Y no es conflicto de intereses, no, porque yo lo que quiero es que los cineastas tengan más oportunidades. El cine pone mucha plata al Perú. Santo Domingo, con su reforma del cine, logró atraer muchísimas inversiones. Muchas empresas que hacían cine en el Perú han tenido que sacar su domicilio en Madrid, porque acá es un problema. Y ojalá se apruebe rápidamente el proyecto de ley de Patricia Juárez, que sí va a incentivar la producción de cine nacional. Finalmente, ahora resulta que han reducido los temas y dicen, no, tiene que ser buenas costumbres y no sé qué. Oigan, ¿ustedes han leído Edipo Rey, Medea, Macbeth? ¿Han leído? ¿Saben cuál es el tema? La madre que mata a sus hijos, el hombre que se casa con la madre. Son tragedias griegas que lo que dicen es ponen en debate un tema. Lean, por favor, lean. Y se van a dar cuenta que el tema no es el problema, sino el enfoque del tema. Los griegos utilizaron la tragedia griega justamente para decir, fíjate lo que te puede pasar si haces eso. Entonces tienes que tratar ese tema para que eso no ocurra. Por eso, señor presidente, yo voy a votar a favor de la censura. Que se hacen las grandes conocedoras del sector cultura. No, yo le recomendaría que regrese en realidad al rubro de la actuación, porque no está para el Congreso. Y de repente quizás al rubro de la actuación de cómica ambulante, presidente. En este país necesitamos ir a la modernidad, presidente. Presidente, por favor. Congresista Cabero, congresista Cabero, Sí. Congresista Cabero, por favor, dejemos los adjetivos. Estamos debatiendo un tema central. Bien, presidente. ¿Procede o no procede la censura de una ministra? Bien, presidente. Al que le calce el guante, que se lo chante. Yo retiro la palabra. Yo retiro la palabra. Sí, la retiro. Pero quien se haya sentido aludido, presidente, ahí están las pruebas. Está retirado. Bien. Presidente, aquí hay un tema bien sencillo. En todos los países modernos del mundo, presidente, que tienen efectivamente una gran industria turística, en Europa, en Estados Unidos, todo el mundo puede comprar sus entradas de manera digital, presidente. No solo en una empresa privada, en una, en dos, en tres, en muchísimas. El Perú es uno de los pocos países que tiene una de las grandes maravillas del mundo, presidente, que funciona a través de una plataforma administrada por el Estado, ¿ya? Y eso ha traído como consecuencia, presidente, una gran cantidad de corrupción y de problemas no solamente a los turistas, quienes tienen que quedarse 1 o 2 días más dependiendo de las colas y de los problemas y de toda la cantidad de circunstancias que finalmente desalientan el turismo en el Perú, presidente. En el Perú siempre hemos tenido, lamentablemente, una visión estatizante de la cultura. Por eso es que pensamos que el Estado puede resolverlo todo, que puede atender todas las huacas del Perú, los más de 25.000 centros arqueológicos. Y la verdad es que tenemos gran cantidad de los centros arqueológicos del Perú, presidente, abandonados, tirados, siendo basurales y siendo fumaderos. Porque no hemos sido capaces como país de apostar por la colaboración con el sector privado, presidente. Uno de los mejores centros arqueológicos en donde hay conservación, en donde hay investigación, presidente, fue hace muchísimo tiempo concesionado y se encuentra aquí en el distrito de Miraflores y se llama la Huaca Pugliana. Y es uno de los mejores espacios de conservación y de investigación en la ciudad de Lima, gracias a la colaboración público-privada. Pero siempre hemos tenido esta visión de que el Estado tiene que hacerlo todo, que el Estado venda las entradas y que en el camino robe y que maltrate al turista y que genere colas y que vaya deteriorando los centros arqueológicos en todo el Perú, presidente. Yo creo que el paso que dio el Ministerio de Cultura fue muy importante,
porque es un paso que va a permitir irse hacia donde van todos los países del mundo, presidente, donde no es una empresa la que te vende las entradas, son 5, 6, 7 empresas privadas y tú escoges a cuál quieres comprar tu entrada, al Museo del Louvre, al Museo Británico, al Vaticano. Entonces, sinceramente, la visión arcaica que tienen algunos, presidente, a mí me parece que no ayuda al país y no ayuda tampoco, presidente, al pueblo cusqueño. La ignorancia es atrevida. Un minuto es suficiente para reivindicar, para decir que la ignorancia es atrevida. Un minuto es suficiente para decir que la ignorancia es atrevida. Un minuto es suficiente para reivindicar efectivamente a los cómicos ambulantes que a los que no tienen un sol para pagar les dan un poco de alegría. Yo no tengo ninguna vergüenza de ser actriz. Diríjase a la mesa, por favor. Señor presidente, no tengo ninguna vergüenza, me siento muy orgullosa de mi profesión y me están escuchando. Mira cómo grita el señor presidente. Mire, ve. Susel, ¿cómo te defines ahora? Porque esa inquietud que sentiste de joven, que la mayoría de peruanos llegaron a sentir en su momento, y toda la clase política seguro. Ahí tenemos, por ejemplo, al señor Fernando Rospigliosi, que era un militante de vanguardia revolucionaria, un partido que tenía esos ideales, todos en los 60, 70 hasta los 80 eran izquierdistas, pero hoy esos ex izquierdistas son ultraderechistas. Entonces, es cierto que han habido muchas cosas en la historia nacional y mundial que alejan a muchas personas de la izquierda, al punto que hoy tenemos un país dividido entre los que acusan de terroristas o caviares y a quienes tienen algún discurso de sensibilidad social. Entonces, ¿a ti qué ha pasado todos estos años? Ya no eres de izquierda, tampoco de derecha, intentas definirte como centro, pero no hay un centro, hay una polarización. ¿Qué ha pasado todos estos años? Mira, lo que ocurre es que yo soy una socialdemócrata, ahora me defino como tal. ¿Y eso qué significa en castellano? Simple, que el Estado sea muy fuerte en sus principales responsabilidades. Es decir, que el Estado sea fuerte, invierta mucho en educación pública, que el Estado sea fuerte e invierta mucho en salud pública, que el Estado sea fuerte e invierta en el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia no solamente son jueces y fiscales, es también defensa pública, porque yo voy a las cárceles y en las cárceles lo que yo encuentro son pobres que no han podido pagar una coima para estar libres o pobres que no han podido pagar un estudio de abogados que pueda tener una buena defensa. De eso te veo llena las cárceles. Por eso yo estoy en contra de la pena de muerte, por otras razones filosóficas, pero en el Perú concretamente, porque si están presos los pobres, ¿a quién van a matar? También al que no pueda coimear o al que no pueda pagar un abogado. ¿Y a quién van a matar entonces? A los pobres nuevamente. Entonces yo me defino como una socialdemócrata que cree en estados fuertes, que también me distancio del estatismo. Yo creo en una economía social de mercado, pero social de mercado, no aquí como estos congresistas que quieren exonerar a los empresarios de todos los impuestos para que ellos sean más ricos y no gastan en lo que deben, que son en estos servicios que te he mencionado: salud, educación, justicia, porque la gente habla de salud y educación siempre, pero no hablan de justicia. Y no hay peruano o peruana que no haya hecho por lo menos, aunque sea un juicio de alimentos. O la gente que aquí invade un terreno y después necesita la prescripción del terreno o se lo quieren quitar. Entonces, el acceso a la justicia está ahora en el Perú solamente para los privilegiados. Entonces, no vamos a hacer una sociedad justa si no tenemos una defensa pública decente que le dé defensa en cualquier tema, porque que te quiten tu casa es el derecho a la vivienda, que no le paguen los alimentos a tus hijos es el derecho a la vida de tus hijos, que no te paguen una indemnización si te metieron un balazo y te dejaron sin ojo, eso también tiene que verlo el Estado. O sea, así como el Estado gasta en acusar, gasta en perseguir,
gasta en condenar, también tiene que gastar en defender. Entonces, yo me defino así. Y yo creo que con ese pensamiento vamos a poder, con un Estado fuerte, pero que se ocupe de lo que debe, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Petroperú, ahí sí yo creo que se ha vuelto un pozo negro donde no hay manera de recuperar ese dinero. Entonces, que se proceda y se inicie un proceso concursal. No, entonces mis amigos de izquierda dirán, uy, qué barbaridad, tú quieres perder una empresa estratégica, pero es que le está haciendo daño a la economía nacional porque no hay cómo recuperar esa empresa desde que tengo memoria. Entonces, eso me diferencia y me pone en esta situación de, como te digo, de centro, pero el centro no es una indefinición, el centro es una definición enérgica porque el Estado se ocupe de lo que corresponde que se ocupa. Y porque quizá tanto la izquierda como la derecha en el Perú no han ofrecido o no ofrecen opciones, digamos, sustentadas y tal. Yo quería hablar un poquito de qué sentiste o qué pensaste, qué piensas ahora respecto a Susana Villarán, una persona que apoyaste en su momento, pero y que representaba a la izquierda y que muchos en el Perú defendieron, y sin embargo, al final ocurre que sí cayó en corrupción. Está pasando con Vladimir Cerrón, que muchos peruanos entendían un partido de izquierda, de una región provinciano, ¿no? Que iba a dar, pero sus acciones y su discurso realmente pues son totalmente incoherentes. Y eso ha reforzado este discurso anti-caviar, por decirlo, ¿no? Y que los peruanos hoy en día, sobre todo los jóvenes, ya no entienden realmente qué cosa es esto de izquierda, de derecha, o sea, las banderas se han perdido, nos hemos decepcionado de la izquierda y de la derecha y de la política en general, ¿no? Y Pero tienen esta razón. figura Sí. de Susana Villarán, que encarna de alguna manera esto, ¿qué te suscita? Bueno, primero, a mí no me importa quién sea que cometió el delito. Quien comete delito debe tener un juicio justo y ser sancionado con la pena máxima. Si es de mi entorno, peor, porque necesitamos que sepan que nosotros no somos encubridoras. Yo soy una persona que cree en la justicia, por tanto, si Susana ha cometido delitos, tiene que pagarlos. Pero no todos quienes hemos estado alrededor de Susana somos delincuentes. Entonces, así como en la derecha tienen un Fujimori que ha estado preso, tienen, bueno, ya no sé, del Fujimorismo hay muchos presos, pero Susana tiene este proceso y otros que han estado cerca de ella, ¿no? Pero yo estaba en las calles ordenando Lima. Yo no hubiera permitido esto que ha pasado. Yo no tengo ningún muerto. Yo he sido gerenta de fiscalización de Lima Metropolitana 1 año, con Susana. Y 3 años he sido subgerenta de participación vecinal ocupándome del cercado de Lima. Yo me conozco cada quinta, cada callejón acá en Lima, porque me lo he caminado completo. Me lo conozco desde el Callao hasta el Agustino y desde el río Rímac hasta Jesús María y Breña. Entonces, mientras yo trabajaba, ellos hacían sus contratos. En todo caso, quien estaba a cargo de la fiscalización eran los regidores. Pero yo era una gerenta que trabajaba básicamente en el campo, porque participación vecinal es organizar a los vecinos y a las vecinas. Y fiscalización es impedir que lo que produzca riesgos ponga en peligro a tus vecinos. Entonces yo he clausurado, decomisado, me acusan por los huevitos de codorniz, pero mira, en el caso de los huevitos de codorniz, que ya es una leyenda urbana limeña, ya nacional creo, lo que pasa es que estos cochecitos, que eran cientos, yo decomisé más o menos 500, estos cochecitos tenían un balón de gas como los que tienen las casas. Y quien quiera vender en la calle legalmente debe tener un balón más pequeño,
que no genere riesgos. Bueno, estos tenían el balón grande y tenían los que yo he requisado, tenían las tuberías por donde pasaba este gas amarradas con plástico, oxidadas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera retenido esos carritos y hubiera explotado uno en la calle? Hay señoras, porque estos no eran carritos propiedad de las señoras, se los alquilaban. Había una mafia que alquilaba los carritos y además traía las codornices, ¿sabe Dios de dónde? A ver si había una enfermedad que se producía porque no tenían origen conocido los huevos de codorniz. Entonces, mientras yo estaba preocupada cuidando a las personas, este grupo, Susana y otros, estaban haciendo contratos. Y aquí hay que decir otra cosa. Uno de los que dijo hay que firmar el contrato con OAS, antes que venga Susana a Lima, a gobernar Lima, fue López Aliaga. Porqui, López Aliaga. Entonces, esto no lo inventa Susana. Hay una continuidad, pero el origen de esos contratos es de Porqui, que en inglés, si lo traduce, significa chancho. Bien, pero más allá del acto de corrupción, digamos, lo que se pone en cuestión a través de ese fracaso en el municipio y de otros es que el discurso en general de izquierda, que tiene algunos elementos que tú has mencionado, por ejemplo, que el Estado debe fortalecerse en ciertos campos, ¿no? Que hay que hablar de justicia social, bueno, en fin, a raíz de estas cosas se ha puesto en cuestión en el mundo, ¿no? Ahora parece que el tema es el individualismo, o sea, nadie puede hablar de justicia social sin ser acusado de terruco, de comunista. Es cierto que esos modelos tipo Cuba, Venezuela, Nicaragua, por solo hablar de nuestro continente, ¿no? Son realmente desastrosos. Eso justifica, digamos, un discurso, vuelvo con Fernando Rospigliosi, tu colega en el Congreso, que ahora son en el otro extremo, o sea, ya se ha invalidado todas estas banderas porque eran mentiras, eran falsas. ¿Cómo ves eso? Lo veo de esta forma, ¿no? Vamos a ver qué países han desarrollado más y qué tipos de gobierno han tenido. En América, ¿ya? En América. En Estados Unidos es una desgracia. Si tú quieres estudiar en la universidad, si sea pública, tú tienes que pagar y te encadenas y te esclavizas con un crédito para pagar la universidad, si sea pública. Aquí la educación universitaria es gratuita. Pero vamos a compararnos con los buenos ejemplos, con Brasil, con Argentina, con México. Estos países tienen una fuerte educación pública y son países que han pasado por gobiernos de izquierda y que estos han logrado que la desigualdad se reduzca. Tenemos ahora el gobierno de Lula, redujo el hambre, lo viene haciendo, ya tiene una vacuna contra el dengue, ¿no? El gobierno argentino en leyes avanzó muy bien, pero su economía fue una desgracia, tampoco es un buen ejemplo. Sin embargo, la educación pública, tú hablas con cualquier persona en la calle en Argentina, como su educación pública es tan buena, entonces todos tienen un nivel de análisis muy importante. Pero México creo que ahora es el mejor ejemplo. Yo he ido varias veces en los últimos años, invitada, no me ha pagado nada el Congreso, por estas reuniones que tengo, que te digo, de autoridades elegidas por el pueblo LGTB y para ver el tema de tuberculosis. Y ahí tú ves cómo el Estado se preocupa por la educación, por la cultura, por el deporte. Pero también tú me dirás, sí, pero mira tú los carteles mexicanos, cómo le hacen daño al mundo con esa violencia y ese tráfico de drogas y ahora del fentanilo. Sin embargo, el Estado está trabajando en eso, al punto que Donald Trump ha publicado en su Twitter una propaganda que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum para que la gente no inicie el consumo del fentanilo. Sé parte, amplifica la voz regional. Únete al búho.
Es para mí, entonces, es para mí un honor proclamar que son pareja hasta que ustedes mismos y ustedes mismas así lo determinen. Deben ahora firmar el registro. ¿Se siente hombre? ¿Por qué no va al baño de hombre? Yo no soy. ¿Se siente hombre o no se siente hombre? Señora, ve la ignorancia. ¿Por qué le pregunto? ¿Ve la mujer o se siente hombre? Señora, ¿qué es una ley? Es que usted es la ignorante. De rechazar públicamente la violencia ejercida por un periodista de Willax contra mi colega Susel Paredes, quien de manera intempestiva en el pasillo la ha agredido verbalmente y lo que le ha dicho es que vaya al baño de hombres a orinar. Eso es inaceptable, presidente, es inaceptable, porque es una expresión no solamente de prejuicio, sino de violencia contra una colega congresista que ejerce y que es fiel a sus principios y como bancada la defendemos y lo rechazamos públicamente. En días recientes hubo un incidente en el Congreso en relación a los baños, a los servicios higiénicos y la posibilidad o no de ser usada por las personas trans y tal. Hemos visto seguramente la mayoría unas imágenes de una reportera que te abordó en el Congreso. Y en fin, yo quisiera preguntarte al respecto. ¿Esto te ha hecho pensar quizá como algunos que hemos retrocedido en algunos avances que ya como país o como sociedad habíamos asumido y estamos volviendo a unos debates que se consideraban superados? ¿Qué piensas al respecto? Sí, pienso que hay un gran retroceso en los derechos porque hay congresistas que están en la Edad Media. O sea, el señor Esdras Medina, para hablar de Arequipa nada más, el señor Esdras Medina dijo que el terremoto de Chile fue porque se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el señor Muñante tiene una obsesión sexual con los homosexuales. Todo el día nada más se refiere a eso. Está angustiado con la sexualidad de las personas de la comunidad LGTBIQ+. Sus leyes siempre les pone algo dentro, como esta última ley que habla de los derechos de los niños, pero que le pone un articulito que dice los baños solo pueden ser usados por las personas que tienen el sexo biológico que indica el baño. Lo cual es absurdo, porque yo me pregunto, en el Congreso, ¿quién va a verificar? Hay chicas trans que tú no te imaginas que son trans. Entonces, ¿quién le va a verificar los genitales a esa chica? O hay hombres trans que tienen barba, que son muy masculinos. ¿Cómo va a entrar un hombre trans con barba a un baño de mujeres? Entonces, este señor Muñante, que en vez de pensar en la seguridad, en vez de pensar en la educación, en vez de pensar en la salud, todo el día nada más está pensando en sexo. Entonces, es él y otros más, pero el que lidera todo esto es él. Y ahora tiene un medio de comunicación, ¿no? O es parte de un medio de comunicación que se llama Betel, que nos persigue todo el tiempo junto con Expreso y Willax. Entonces, hay una campaña tremenda contra mí, o sea, todo el día me persiguen, todo el día. Es más, hay un fotógrafo de Expreso que está solo dedicado a tomarme fotos a mí. Entonces, yo creo que hay una corriente conservadora, pero tú puedes ser conservador, pero respetuoso. Pero estos son conservadores destructores. Yo no sé, y encima dicen que son cristianos. Jesucristo nunca pensó en destruir a los demás. Al contrario, a los diferentes, a los pecadores, los acogió a las pecadoras. Y la prueba está en María Magdalena, que la acogió. Entonces, yo no sé, yo soy católica. Yo creo en igualdad. Sí, sí. Claro, pero a ver, hablamos con Susel Paredes, la política, que se supone tiene
ya una coraza respecto a estas agresiones, pero yo quiero hablar con Susel Paredes, la persona que quizá una acción como la que vimos, una agresión, ¿no? Claramente directa, ¿no? ¿Cómo te hace sentir? Quizá tú eres de las personas pioneras en nuestro país que habló abiertamente de su opción sexual y que seguramente tuvo que enfrentarse en su juventud, en fin, a situaciones como esta, pero más internamente, no a la luz pública. Entonces, mi pregunta es, ¿te has sentido quizá como en aquellos momentos? Porque yo siento que hemos retrocedido, ¿no? Que se habían abierto espacios de conversación, de tolerancia, se habían asumido ciertos derechos, y en fin. Y ahora estamos como regresando. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes perseguida, como dices? O sea, te ha retrotraído un poco a los inicios de esta pelea, porque es una pelea por derechos, ¿cierto? Sí, bueno, emocionalmente es complicado, pero felizmente mira cómo han avanzado las cosas. Tenemos varias organizaciones internacionales de políticas y políticos LGTBIQ+. De hecho, tenemos una organización de congresistas LGTBIQ+, ¿no? Entonces, yo he estado hace 15 días en México, invitada por dos organizaciones, una que ve el tema de tuberculosis y por el diputado Jaime López Vela, que es un diputado gay del partido Morena en México. Hemos tenido un evento en la Cámara de Diputados y tal. Entonces, yo ya no estoy sola. Somos cientos de autoridades elegidas por el pueblo, entre gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, alcaldesas, regidores, etcétera, en todo el mundo. Yo me comunico, he mandado una carta de solidaridad, porque eso también lo está viviendo Carla Antonelli, una senadora en España. Pero también he recibido la solidaridad de Esteban Paulón, diputado argentino. Entonces, nosotros estamos unidos. Entonces, lo bueno es que yo tengo con quién hablar, que es mi par, y me dice, Susel, a mí me hicieron esto también, y estas son las rutas. Nos reunimos, tenemos foros, nos hemos reunido en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Estamos muy organizados. Entonces, yo antes estaba un poco sola, porque inclusive dentro de los partidos en los que he estado había que colocar la agenda. Pero ahora no. Ahora internacionalmente tenemos, como te digo, grupos elegidos por el pueblo, no solo congresistas, que viven así. Entonces hablamos entre nosotros, nos aconsejamos, nuestros asesores se comunican para compartir estrategias, porque estamos perseguidos en el mundo entero. Ya no te digo en Estados Unidos cómo estarán viviendo, o en Italia. Entonces, la diferencia de yo como activista y militante de un partido y ahora congresista es que ahora yo tengo un soporte internacional. Cualquier cosa que me pasa, yo llamo por teléfono y se activan, y eso pasa con todos los colegas parlamentarios LGTBIQ+ que tenemos en casi en la mayoría de los países, porque, claro, tenemos, por ejemplo, en África, lugares donde no solo no tenemos derechos, sino que tenemos cadena perpetua o pena de muerte. En Arabia es pena de muerte, en Uganda es pena de muerte, y así en Irak, Irán. Entonces, por eso es que quienes tenemos representación estamos unidos, trabajando y protegiéndonos internacionalmente por cualquier cosa que pueda pasar. ¿Qué le dirías a las personas, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que no tienen esa red de protección, que quizá en este momento sufren acoso en el colegio, en sus hogares, en el barrio, que se ha vuelto a épocas de agresión, ¿no es cierto? Bueno, Sí. no, siempre ha habido, pero quizá vivimos un momento Está peor, sí. muy peligroso para nosotros, ¿no? Muy peligroso. Yo tengo ¿Qué que pueden cuidarme hacer? ahora. Primero, los jóvenes
los niños y niñas, porque pueden estar escuchándome, si en el colegio te violenta, tú tienes que hablar con tu profesora o con tu mamá o tu papá. Ahora, ¿qué pasa con nuestra comunidad? Es que en la familia también nos agreden, nos pegan. A las mujeres trans las botan de su casa, a los chicos gays los botan de su casa. A las mujeres, como la sociedad tiene distribuidos los roles, a las mujeres lesbianas nos encierran. Entonces, habla con un amigo, una tía, siempre hay una tía, un tío que te puede ayudar. Porque además en las familias no estamos solos, siempre en nuestra familia hay otra persona LGTB y que busques ayuda. Si eres joven, hay colectivos LGTB en todas las regiones del Perú. En Arequipa tenemos Lesbia de Arequipa, tenemos un colectivo trans, inclusive en la Universidad San Agustín han logrado avances importantes como que se les reconozca su nombre social. Entonces, en Arequipa, por ejemplo, estamos muy avanzados. Pero en Arequipa también tenemos un sector antiderechos también muy avanzado. Entonces, ¿qué nos queda? Unir fuerzas. Unir fuerzas, juntarse los colectivos trans, gays, lésbicos, no binarios y hacer reuniones. Por ejemplo, hoy día en Huancayo hay una marcha, un plantón, mejor dicho, de la comunidad trans, producto del agravio que han sufrido aquí en el Congreso, ¿no? Entonces, en estos momentos de crisis, de persecución, nos queda unirnos. Y además no es la primera vez que nos persiguen. Nos han perseguido en la Edad Media, nos han perseguido en el gobierno de Hitler, ¿no es cierto? Los nazis nos metieron a los hornos crematorios. Stalin nos mandaba a los campos de concentración y nos fusilaba. Fidel Castro también, o sea, de la izquierda y la derecha, nosotros somos una comunidad acostumbrada a ser perseguida. No te digo cómo viven mis hermanos y hermanas en Uganda, cómo viven en Arabia Saudita, cómo viven en Irak, en Irán, en Afganistán. O sea que somos una comunidad históricamente perseguida y por lo tanto hemos avanzado también en nuestras capacidades instintivas para defendernos porque son siglos de persecución. Sé parte, amplifica la voz regional. Únete al búho. Hay que saber perder. Yo soy hincha de Unión Guaral y hemos perdido miles de partidos y no por eso voy a decir que está mal la federación. A veces se gana, a veces se pierde. Además, las instituciones han hecho su trabajo. Los observadores internacionales han dicho que el proceso electoral fue limpio. Por eso estamos aquí. Si consideras que el proceso por el que has sido elegido no ha sido limpio, no vengas, pues. ¿Con qué cara vienes acá a decir que te ha elegido un proceso electoral ilegítimo e ilegal? ¿Con qué cara? O sea, para estar aquí sí vale, ¿no? Para perder no vale. Aquí la maldición empezó cuando Keiko perdió con PPK. No lo soportó. No tuvo asesoría psicológica para resistir ese revés. Y siendo PPK un hombre de derecha con el que compartían incluso muchas partes de sus programas, sus planes de gobierno, Keiko dijo, lo voy a destruir. Y lo hizo, lo obligó a renunciar, lo arrinconó y como tenía 73 congresistas, castigó a su hermano desesperado quería libertar a su papá, pero como Keiko no cree ni en su madre, ni en su padre, ni en su hermano, ni nada, lo hizo juzgar. Entonces, ahora está inhabilitado. Pero ha tenido que hacer algo. Este Congreso ha subido la prisión efectiva a 5 años, cuando la pena antes tú ibas preso si eran más de 4 años. Pero como la condena a Kenji fue de 5, dijeron, bueno, ya, no podemos dejar que Kenji vaya preso, vamos a subir a 5 años. O sea que este Congreso y todos estos congresistas que dicen la pena de muerte, no sé qué, son los que han bajado han subido de 4 a 5 años la pena para que vayas preso. Son los que han recortado la colaboración eficaz a 8 meses.
cuando eso tiene su proceso es complejo. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia en el Congreso. Entonces, por ejemplo, la vez pasada estábamos en la Comisión de Justicia y yo hablé del juez Giovanni Falcone, que fue el principal juez que luchó en Palermo contra la mafia. Y él decía que la manera de luchar contra el crimen organizado era en esa época él hablaba de colaboración eficaz e inteligencia. Él no había computadora, nada, él las facturas las agarraba una por una, estudiaba. Entonces, estudio, inteligencia y colaboración eficaz. ¿Y aquí qué han hecho? Se han tumbado la colaboración eficaz porque la han reducido a un punto en que ya no va a servir. Ahora, los partidos políticos no pueden ser procesados como organizaciones criminales. Qué gracioso, ¿no? Justo cuando hay 3 partidos aquí, que son los que han votado para que los partidos no sean juzgados como organizaciones criminales. ¿Y quiénes son? Fuerza Popular, que tiene procesada penalmente a su lideresa. Perú Libre, que tiene condenado a su líder, que ahora quiere, y lo peor es que estos procesados y condenados quieren ser presidentes. Y el otro, Podemos, del señor Luna, que tiene procesos penales también. Entonces han dicho, no pueden procesarse como organizaciones criminales ningún partido. Así se comporta como tal. Entonces lo que ha hecho, en mi opinión, porque yo he votado en contra de todas esas leyes, es que aquí se han formulado leyes con intereses particulares y esto lo que ha hecho es que los jueces y los fiscales tengan que soltar a la gente. No los puedan dar prisión efectiva porque ahora tiene que ser 5 años. Y así podríamos estar una hora diciendo todo lo que ha hecho este Congreso para que... Susel. Sí. Tenemos un Congreso de muy baja calidad, tenemos una clase política de muy baja estofa y 41 partidos tenemos ya y probablemente sean 50 para el momento de las elecciones, o bueno, aunque creo que ya solo tienen plazo unos días más. En fin. La salida, según como la ve la gente, no está por la política. ¿Qué hacemos en un año preelectoral? No sé si aún estás considerando ser candidata, no sé si eso aún se puede porque saliste de Primero la Gente. En fin, ¿cuál es tu situación personal para el 2026? Pero además, ¿qué opinas de ese escenario? Porque este es un escenario de sálvese quien pueda o yo disparo y te contrato un sicario, si puede haber muertos, ¿no? Bueno, puede convertirse el Perú en el lejano oeste si hacemos, como dice el congresista Bustamante, que hay que comprarse su pistola. Yo no pienso usar armas. Entonces, lo que necesitamos nuevamente es Estado. Ahora, sobre mi situación, yo como renuncié después del 23 de diciembre, yo no puedo participar como candidata a nada en las generales, o sea, a diputada ni senadora. La ley no me lo permite. Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar para impulsar alianzas entre partidos que tengan unos mínimos principios compartidos y que apunten a tener un Estado como el que yo pienso que debe ser, que es un Estado fuerte en determinados puntos. Entonces, sin ser militante, igual colaboraré porque ya tengo, digamos, una voz que muchas personas escuchan. Y a los jóvenes les digo que esta situación está porque nos engañó Fujimori y nos dijo quienes participan en política son ociosos, cochinos, vagos. No, al contrario. Miren, ¿saben de dónde se origina la palabra idiota? La palabra idiota se origina del griego idion, que significa aquel que no participa en los asuntos de la polis, de la ciudad-estado. Entonces, nosotros necesitamos ser personas activas y dueñas de nuestro destino. Y para ser dueños de nuestro destino, necesitamos participar en política. No podemos ser idiotas. De manera que si no militas en un partido, bueno, acércate a la política, infórmate, porque tienes que votar sabiendo quién te hace daño y quién te hace bien. O quién no hace nada, ni bien ni mal, ¿no? Entonces, mi mensaje a los jóvenes, y creo que Arequipa tiene también, si bien está polarizada,
un nivel intelectual muy importante, desde el arte, la literatura, el derecho, ¿no? Yo soy admiradora de los abogados y abogadas arequipeñas, que son estupendas, de nivel internacional. Entonces, que piensen cómo colaborar. No necesitas ser candidato o candidata para participar en política, pero puedes debatir, puedes, si quieres, militar, si no, ser simpatizante, y si no, colaborar, por ejemplo, con la elaboración de un plan de gobierno de un partido que te parece que puede ser interesante. Pero si no participamos, nos va a volver a ocurrir lo mismo, que vamos a tener leyes que retrasan el desarrollo, leyes que no combaten el crimen, leyes que desconocen los derechos de las personas y que nos hacen vivir en un país lleno de odio. Y lo que queremos es vivir un país donde la gente sea feliz. Pero hay un problemita aquí. Es que para participar en política ahora hay que tratar y convivir con organizaciones criminales, que eso es de lo que están siendo acusados varios partidos, y la forma como han legislado en los últimos meses lo corrobora, ¿no? O sea, realmente ya estamos hablando ya no solo de ideas, sino que de un estatus conductas. en el que habría que lidiar con criminales directamente. En Ecuador Pero mataron no a un vayas, candidato pues, presidencial. pero no vayan donde están los procesados penalmente, pues, o sea, si tú ya sabes que hay partidos procesados como organizaciones criminales y los nombres son esos, o sea, eso es público, es Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos, entonces busca uno que no tenga procesos penales. Es como quien se va a casar, ¿no? Si tú te vas a casar, tú dices, bueno, a ver con quién para esta chica, cómo es su familia, ¿no? De su entorno. Si tú ves que el papá de tu novia está condenado por sicariato, lo pensaría, ¿no? 2 veces. Entonces igual, porque la política te compromete, ¿no? Y sí, te toma tiempo, te exige leer, estudiar, ver las noticias religiosamente, no solo las peruanas, las del exterior, etcétera. Pero ¿tú quieres vivir mejor? Tienes que informarte, porque los conservadores y los antiderechos avanzan en base a la ignorancia. Entonces, Y a la indiferencia. Y a la indiferencia. Ignorancia más indiferencia igual, tragedia, desastre peruano. Entonces, en eso sí, yo confío o sea, Arequipa tiene un nivel intelectual. Mira, Arequipa, fuera de Lima, con el perdón de todas las personas, para mí Arequipa es un lugar muy especial. No por las puras. Tu papá era arequipeño. Mi papá era arequipeño de Sachaca, sí. Pero, yo no estoy inventándome cosas. O sea, ahí hemos tenido un miembro de la Corte de la Haya, un premio Nobel. O sea, Arequipa ha producido de los mejores intelectuales del país. No me estoy inventando cosas. Ahí se hace el AI Festival, donde van los Nobeles de literatura del mundo. ¿Por qué no se hace en otro sitio? ¿Por qué en Arequipa? Ahora me dirán, ya, pues lo que pasa es que como Vargas Llosa es arequipeño, ahí van. Bueno, pues, pero los arequipeños esa iniciativa la captan y se hace ese festival que viene gente de todo el mundo al AI Festival. Entonces, bueno, es que soy muy subjetiva con lo de Arequipa, entonces me perdonarás. Muy bien, pero estoy Susel. diciendo la verdad, no estoy exagerando. Así es. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos en cualquier momento seguramente en comunicación y hasta prontito. Hasta pronto, Mabel, un gran abrazo y mi amor a toda Arequipa.